Muy bien, hermana Carmen, por favor guíenos en oración. Sí. Gracias. Padre amoroso y bendito Señor mi Dios, te damos gracias, papito hermoso, en este momento, porque nos permites, mi Señor, estar puntuales a esta cita que tenemos contigo, mi Señor. Gracias porque tenemos la certeza que tú eres el principal invitado a esta reunión, mi Señor, y que tienes preparada para nosotros tu palabra lista el día de hoy, mi Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, mi Señor, y permítenos entender tu mensaje de esta noche, mi Señor, para poderlo aplicar a nuestras vidas, Padre hermoso. Gracias, mi Señor, gracias, papito hermoso. Limpia nuestra mente, límpiala, Señor, que nada nos perturbe. Y abre nuestros oídos, mi Señor, que estemos atentos a tu mensaje esta noche. Gracias por la vida de mi pastor, porque sé que tú has hablado a él primero. Y gracias, mi Señor. Gracias por la disposición para poder, pues, enseñarnos, Señor, mostrarnos lo que tienes para tu iglesia. Gracias, papito hermoso, en el nombre de Cristo Jesús te damos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana Carmen. Muy bien, pues ¿cómo les fue con la lectura del capítulo 19? Se sigue desarrollando esta historia, ¿verdad? Después Sí, del pecado de David y Betsabé, tiene serias consecuencias, ¿verdad? Ok, sí. ajá. Muy bien, pues no sé quién me ayude a leer, por favor. ¿Quién dice yo? Yo, pastor. Ah, gracias, Carla, adelante. El rey David vuelve a Jerusalén. Capítulo 19. 1. El dolor de David por Absalón. David se lamenta profundamente por la muerte de su hijo Absalón, llorando y diciendo, Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? Aunque Absalón fue su enemigo, el amor paternal de David prevalece, su llanto revela la humanidad del rey y el dolor de perder a su hijo amado. 2. Joab reprende a David. Joab entra al palacio y confronta a David por su exceso de lamento, diciendo que debe agradecer a los soldados que arriesgaron su vida por él. Joab actúa con dureza, pero sus palabras despiertan al rey. David retoma su responsabilidad como líder, entendiendo que debía consolar y motivar a su pueblo. 3. David regresa al trono. Las tribus de Israel discuten sobre el regreso de David al trono. Finalmente el rey vuelve a Jerusalén con el apoyo de Judá. Después de la guerra civil, las tribus buscan reconciliarse con el rey. El retorno de David simboliza restauración, unidad y perdón. 4. David perdona a Simei. Simei, quien antes maldijo a David, viene a pedir perdón, aunque Abisai quiere matarlo. David lo perdona y promete no hacerlo morir. David muestra misericordia y madurez. Su decisión evita más derramamiento de sangre y refleja su corazón conforme al de Dios. 5. David honra a Mefiboset y Barzillai. Mefiboset explica por qué no acompañó a David y el rey lo perdona, compartiendo con él las tierras. Luego David honra a Barzillai, un anciano que lo ayudó, ofreciéndole bendición y descanso. David actúa con justicia y gratitud, reconoce la lealtad de quienes lo apoyaron y demuestra sabiduría al resolver los conflictos con compasión. 6. Nueva división entre Judá e Israel. Al final del capítulo surge una disputa entre los hombres de Judá e Israel sobre quién tiene más derecho al rey. Aunque David ha regresado, las divisiones internas permanecen. Este desacuerdo anticipa nuevas tensiones en el reino y muestra que la reconciliación aún no está completa. Muy bien, gracias, Carla. Ok, pues interesante, ¿verdad? Vemos nuevamente desde el uno el dolor de David por Absalón. Lo estudiábamos la semana pasada, ¿verdad? Que había
pues un dolor muy profundo en el corazón. Y cómo no, pues ya había presentado la muerte de otros hijos, ¿verdad? Pero ahora por Absalón. Dice llorando y diciendo, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? El amor paternal de David prevalece, ¿verdad? Su llanto revela la humanidad del rey y el dolor de perder a un hijo amado. Realmente aquí el rey David entró en una profunda depresión. No sé si lo habían leído, si lo habían notado. Aquí el rey pasaban los días y él no podía salir adelante, ¿verdad? Porque había un dolor muy profundo en su corazón por la muerte de su hijo Absalón. Pero sucede algo en el segundo punto. Joab reprende a David. Dice, Joab entra al palacio y confronta a David. ¿Quién iba a confrontar a David? El rey David era el mero mero. Entonces fíjense cómo se está desarrollando aquí. Lo confronta a David por su exceso de lamento. No me gusta mucho la palabra exceso de lamento, pero sí puedo decir que era una profunda depresión, diciéndole que debe agradecer a los soldados que arriesgaron su vida por él. Joab actúa con mucha dureza, pero sus palabras hacen algo, hacen volver en sí al rey David. Sus palabras despiertan al rey. David retoma su responsabilidad como líder, entendiendo que debía consolar y motivar a su pueblo. Ok, en esta primera parte, ¿qué piensan de ese exceso de lamento, de esa gran depresión en la que entró David? Adelante, hermano Marciano. Sí, buenas noches a mis amados hermanos. Hola, hola. Bueno, vemos con antelación al término, ¿verdad?, del capítulo anterior, cómo David en un dolor profundo dice, Absalón, hijo mío, por la pérdida. Iniciamos este capítulo efectivamente con la profunda depresión bien descrita de David respecto a la muerte de Absalón. Aquí la dualidad de la responsabilidad de David era lo que le tenía que, llevar a salir, a ser levantado, a ser instado, motivado, exhortado a que entendiera, entiendo tu dolor como padre, esa profunda depresión en la que has caído por la pérdida acumulada de tus hijos y sobre todo de este que tenías en un profundo cariño, amor, pero eres líder de una nación y entonces había necesidad de que David volviese, como bien se describe, en sí a su realidad, de entender que ahora ya había un pueblo que había sido profundamente lastimado, toda vez que hubo 20,000 muertes, 20,000, si en su caso eran todos, en su mayoría casados, viudas, huérfanos, y es decir, había habido una tragedia a nivel nacional por esta guerra que en su momento concluimos que pudo ser absurda en el manejo del querer pretender el poder Absalón y llevar a morir a 20,000 personas. Evidentemente que el pueblo se percata de ello y no lo celebra al regreso a Jerusalén de la manera que pudiera haberlo celebrado con algún pueblo pagano, con algún filisteo, etcétera, con algún pueblo enemigo de manera franca y directa, sino como se generó una guerra civil, era una masacre entre hermanos, eso era lo delicado, y que el líder, que era el rey David, estuviera favoreciendo con su lamento, su depresión, sus lágrimas, al que se había constituido en enemigo de, no solo de él, sino del mismo pueblo, evidentemente que desconcertaba y desanimaba al pueblo. Y llega Joab, evidentemente, como es el ejercicio del amor, ¿verdad? Más vale una palabra que hiera, un beso que mate. Y en ese sentido Absalón llega y le da, pues vamos, sus bofetadas espirituales en el orden de entender, ¿verdad? Que, ok, yo entiendo tu dolor, pero hoy estás avergonzando a todos aquellos que dieron su vida por ti.
porque de la misma manera que tú lo perdiste, pues también muchos perdieron a sus esposos, muchos perdieron a sus padres, y tú estás sumido en tu propio dolor, pero reacciona, ¿no? Y es como cuando digo, le abofetea de esa manera, que le hace entender, que le hace entender y volver en sí de la realidad. Y yo quiero compartir nada más de como un poquito más de esto, Sí, como algo interesante en nuestro vivir diario, y que hoy tuvimos la buena noticia de que esa iniciativa de ley en la que se iba a vedar la expresión del libre culto y todo esto, que es una iniciativa de ley que ya queda en stand-by, suspendida, y que nos gloria a compartió Dios. nuestro pastor, y que vemos ahí, todos nos unimos en ese gusto, en ese gozo de las cosas, pero como también se hacía la observación, ¿verdad? Hasta en tanto que tengamos la iglesia tangible, no solo se trata de decir palabras bonitas, ¿verdad? No solo se trata de decir orad sin cesar o estamos puestos para predicar el evangelio. No, 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 no. Esas son palabras bonitas que ya conocemos, somos creyentes, tenemos una fe, un Señor, un bautismo. Y lo que debemos de hacer son manos a la obra. En ese sentido es volver en sí de ese letargo. Así como David volvió de ese letargo, de esa depresión, de ese dolor, nosotros volver de ese letargo, de esa sensación de estar en algodones, porque no pasa nada cuando está pasando todo y estamos siendo seriamente afectados en esta guerra espiritual. Y entonces volver en sí es eso que decimos, orar sin cesar, pero de verdad, no solo repitiéndolo, llevar el Evangelio, orar y ayunar, llevarlo a la práctica, porque si no, no volvemos en sí y estamos, hagamos de cuenta de manera análoga, como David, pero David en su dolor, en su depresión, y nosotros en la somnolencia sobre algodones, cuando hay una guerra espiritual latente y verdadera, que tenemos que volver de nuestro letargo para confrontar nuestra realidad. Así Pero bueno, es. aterrizando todavía un poquitito más nada más respecto a este punto, vemos cómo el ejercicio del amor de Dios a través del instrumento que fue Joab, para, por misericordia David, lo usó a Joab y le dijo, ¿sabes qué? Ponte las pilas y entiende que eres líder de una nación y que tienes que confrontar ya una realidad que lo va llevando de manera sumamente sabia e inteligente a la hora de entender que en este capítulo se ven unos contrastes de personalidades y caracteres bien interesantes, ¿no? Nada más eso, hermano. Muy bien, hermano, gracias. Hermana Carla, adelante. Bueno, pues a mí, siento que David estaba entre el ser rey y ser padre, ¿no? O sea, sí, él tenía que liderar la nación, pero también el dolor de perder a su hijo. No tengo hijos, pero no hay ni siquiera un nombre, ¿no? Para el papá o la mamá que pierde un hijo, entonces el dolor ha de haber sido muy grande. Entonces, esa dificultad del dolor de mi hijo, de saber que el pueblo pues no lo quiere, que se levantó contra mí y estar pues en la situación de también ser rey, pues ha de haber sido un choque, ¿no? Ha de haber sido muy feo para él. Y yo creo que Dios también ahí, mediante Joab, le mostró que tienes que levantar, David, te tienes que levantar y tienes que hacer tus deberes de rey, ¿no? Y en nuestra vida diaria se puede ver que hay veces que nosotros pasamos por situaciones difíciles, ¿no? Que creemos no vamos a poder soportar, pero pues Dios es nuestra roca y solo son las fuerzas de Dios las que nos levantan y nos dicen que pues Él no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Sino de valentía y para poder salir adelante. Entonces, las fuerzas vienen de Dios y siento que Él te reconforta en estos momentos y te hace salir adelante. Amén. Gracias. Esta noche puro teólogo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Gracias, Iba Carla. esperando a mi estrella. Ok, hay que pedírselas al hermano Juan Pablo. De hecho, le toca. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias, pastor. Buenas noches. Pastor, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.
Bueno, pues aquí algo que me gustaría resaltar es la humanidad del rey David, Muy bien. puesto que él, pues, pasó por el dolor más fuerte que puede existir para un padre. Y no lo digo yo, lo dicen las personas que han perdido a un hijo, ¿verdad? Que es uno de los dolores más fuertes, porque la ley de la vida nos dice que primero, pues, quien se tiene que ir son los padres, no los hijos. Así es. Entonces, es un dolor bastante fuerte que creo que nadie de nosotros podríamos comprender si no hemos pasado por ello, ¿verdad? Entonces, pues, el, aquí primeramente eso, ¿verdad? Y segundamente el hecho de que, pues, era una guerra entre un pueblo, ¿verdad? Como decía el hermano Marciano, una guerra civil, por así decirlo. Era un golpe de estado que se pretendía dar dentro del pueblo, ¿verdad? Donde gobernaba el rey David. Entonces aquí algo que es bien importante resaltar es el hecho de que si nosotros pasamos todo esto a nuestra vida cotidiana, vamos a encontrar que nosotros dentro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, muchas veces queremos hacer una guerra de estado, ¿verdad? Un golpe de estado, por así decirlo. No tanto como quitar al pastor, pero entre nosotros mismos, entre hermanos. Creo que aquí algo que debemos de tomar en cuenta es de que nuestro Padre se duele, ¿verdad? Lo que decíamos el domingo, el dolor que causamos a la iglesia, pero principalmente a Dios, ¿verdad? A nuestro Padre. Em, Creo que es algo que muchas veces nosotros deberíamos de valorar antes de hacer algún acto en el cual podamos lastimar a- al cuerpo que es la iglesia. Em, y que fue algo que no hizo en su momento Absalón, ¿verdad? Ahora también pues hay que recordar que el rey David, pues como humano, ¿verdad? Va a tener ese dolor tan fuerte de la pérdida de su hijo, pero aparte tiene esa, esa situación, esos sentidos, esos, ay, tiene sentimientos encontrados, puesto que también pues lo estaba persiguiendo su propio hijo, ¿verdad? Entonces creo que es algo bastante doloroso para el rey David y que nosotros también en nuestra vida cotidiana lo encontramos desafortunadamente, ¿verdad? Ahora, en el punto 2 vemos que Joab re- reprende a David. Todavía encima de su dolor, pues Joab llega y tiene que simbrar, ¿verdad? Es una tarea muy difícil que le toca a Joab, porque prácticamente pues ve a David que está destrozado y pues él tiene que tomar ese papel de simbrarlo y de decirle, ¿sabes qué? Alto, porque fue algo que tuvimos que hacer. Era para cuántos estuvimos luchando por ti, David, ¿no? Entonces, pues, aquí fue también una situación bastante fuerte para Joab, que se requirió de mucha fortaleza por parte del Señor y sabiduría y discernimiento, ¿verdad? Ahí se tiene que tener todas estas virtudes juntas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo ponemos en nuestra vida cotidiana, para dar una noticia difícil, muchas veces nos cuesta trabajo. Entonces, creo que en este caso, darle a David esa noticia, hablar con él y sacarlo todavía de su depresión, y ver que todo el pueblo, pues, que había luchado, estaba en cierta forma, pues, confundido, ¿no? Porque no sabía si habían hecho bien o habían hecho mal. Y creo que es algo que muchas veces nos sucede a nosotros, ¿verdad? Eh, a mi forma de ver, a título personal lo digo esto, creo que Joab tuvo que tomar un lugar de amigo y tuvo que tomar ese lugar de decir las cosas tal cual eran, una verdad cruda, pero difícil de decir, pero que solamente los amigos pueden decirse entre sí, con mucha confianza, con mucho amor, en, bueno, ahora podemos decir en Cristo, ¿verdad? En aquel entonces, pues yo creo que fue el amor que Jehová le proporcionó Amén. para haber hablado con David, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, hermano. Muy bien. Les digo que puro teólogo hoy. Ok. Para que cambie esta escena, vamos a cambiarla un poquito. Porque nos estamos
en cierta forma identificando tanto con el rey David como con Absalón o como con Joab. Pero ¿qué hay del pueblo? A ver, vamos a ponernos en el sentir del pueblo. ¿Sí? El pueblo vio todo lo que sucedió. Sabía exactamente por qué sucedieron todas las cosas. Algunos estaban con David, otros estaban en contra de David, otros todavía estaban molestos con lo que hizo David y las grandes consecuencias que trajo todo esto. ¿Sí? Y por eso hubo muchas revueltas, ¿verdad? Porque estaba confundido el pueblo. Entonces, si nos ponemos del lado del pueblo, ¿cuál es tu sentir hacia el rey David? Ahora, ya lo vieron huir. Ya lo vieron llorar, entrar en una fuerte depresión por su hijo. Y ahora se enteran de que va a regresar, que Dios le volvió a dar la victoria y él va a regresar, ahora sí que por la puerta grande, para tomar su lugar. Y avanzó el punto número 3, David regresa al trono. Las tribus de Israel discuten sobre el regreso de David al trono. Fíjense, todavía lo estaban discutiendo. Finalmente, el rey vuelve a Jerusalén con el apoyo de Judá después de la guerra civil. Las tribus buscan reconciliarse con el rey. No les quedaba de otra, ¿eh? O le entraban o le entraban. El retorno de David simboliza, y por eso lo puse aquí en amarillo, va a simbolizar al menos 3 cosas. Restauración, necesitaban ser restaurados todos por tantos sentimientos, como decía mi hermano, sentimientos encontrados que había. Va a simbolizar unidad, el pueblo tiene que regresar nuevamente a la unidad porque todo esto había creado muchos grupitos separados. Y sobre todo el perdón unos con otros, pero también el perdón hacia su líder, en este caso el rey David. Ok, en ese punto 3, adelante hermano Marciano. Sí, es sumamente interesante y hago la observación de que hoy justamente en el tiempo de la reflexión que por gracia del Señor tenemos de manera continua, se tocaba precisamente la cita bíblica de por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, que está en 1 Tesalonicenses 5:11. Y lo saco a colación porque tenía que haber un punto de unión y un punto de edificación, tal como se describe precisamente aquí en la narrativa, para que el pueblo pudiera tener un punto convergente en el cual todas las diferencias se dirimieran, se arreglaran. Y vamos a ir viendo precisamente que para regresar al trono, justamente Israel fue quien primero consideró esa posibilidad, mas no así los de Judá, porque los de Judá tuvieron que ser a los ancianos apercibidos de que entendieran con un mensaje que les manda el rey David, de que eran sangre de su sangre. David era propiamente de Judá, y eran los que se estaban resistiendo a que él regresase al trono. Pero hay que entender algo que antecede y que iba a eclipsar cualquier continuidad de un remanente rebelde o que pudiera todavía persistir contra David, que fue nada menos el hecho de que David fue puesto por Dios y Absalón fue puesto por los hombres. En su momento lo pusieron ellos y no iba a prevalecer la sabiduría imperfecta del hombre contra la sabiduría ya infinita del Señor, que para el logro de sus propósitos iba a propiciar, a permitir desde su trono el hacer lo que tuviera que hacer para que David, evidentemente como ya el varón al que se le había prometido que de su descendencia nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores, prevaleciera. Y vemos cómo David, de manera estratégica, de manera sabia, evidentemente lleno del Espíritu del Señor en medio de su necesidad, empieza a actuar perdonando, por ejemplo, lo vemos más adelante a Simei,
honrando a Mefiboset y no trayendo alguna animaversión hacia Siba por lo que le había mentido, en el orden de que Mefiboset le explica por qué no pudo acompañarle y en el orden de cómo se encontraba Mefiboset en su condición física. Y lo interesante, y lo vamos a ver, y hermoso de Mefiboset, lo veremos más adelante. Pero de inicio considero que efectivamente, por lo que se refiere a este punto, se requería esa unidad, el que se dirimieran todas las controversias y el que la gente, a través de lo que el Señor eclipsa con su soberanía, solamente pudieran entender que no tenían que buscar otro rey, sino reivindicar el derecho del rey escogido por Dios. Así es. Gracias, hermano. Viene a la mente el pasaje donde el Señor Jesús dice: un reino dividido entre sí no puede prosperar. ¿Qué necesitaba este reino del rey David? Pues obviamente la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero algo que tenía que entender el pueblo precisamente era eso, que si estaba cada quien haciendo grupitos y por separado, no puede funcionar. Así sucede también en la iglesia. Si estamos caminando, si estamos actuando de una forma separada en lugar de ser un cuerpo, no va a prosperar. Así de sencillo. Ok, avanzo al punto 4. David perdona a Simei. Simei, quien antes, ¿qué hizo? Maldijo a David. Imagínense, era digno de muerte, ¿eh? Y más por las personas que estaban alrededor, los famosos valientes de David. Ojalá y podamos llegar hasta ese momento cuando vamos a ver los valientes de David. Pero imagínense, daban su vida por David. Entonces, si alguien se levantaba y lo maldecía, era digno de muerte. Pero bueno, quien antes maldijo a David viene a pedir perdón. Noten eso, viene a pedir perdón. ¿La regó? Sí, la regó bien feo. ¿Qué hizo? Pues nada más maldijo al rey. Pero viene a pedir perdón, aunque Abisai quiere matarlo, ¿verdad? Luego sale el defensor del rey David. David lo perdona y promete no hacerlo morir. Wow, David muestra misericordia y madurez. Fuera antes ya se lo hubiera echado, o no él, pero sí alguien más. Su decisión evita más derramamiento de sangre, porque ¿qué quería él? Unificar nuevamente al pueblo. Si él hubiera tomado una represalia en ese momento, créanme que se harían más revueltas. Pero no, su decisión evita más derramamiento de sangre y refleja su corazón conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Aquí muestra mucho el corazón de Dios, perdonando aún cosas muy fuertes, ¿sí? Dándole la oportunidad de vida, ¿sí? Tomando su perdón o aceptando su perdón, ¿sí? Y a través de ese arrepentimiento es que salva la vida. Pero también en el punto 5, ahorita les doy tiempo, David honra a Mefiboset y a Barzillai. Dice Mefiboset, explica, como bien decía mi hermano Marciano, explica por qué no acompañó a David, y el rey otra vez muestra su corazón compasivo, el corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. El rey lo perdona y ahora compartiendo con él no solamente su mesa, sino también sus tierras. Luego David honra a Barzillai, como acordándose de él, ¿verdad? Barzillai, una pieza clave, un anciano que lo ayudó, ofreciéndole bendición y descanso. Dos cosas, ¿verdad? Bendición y descanso. ¿Por qué? Porque ya era un anciano. David actúa con justicia y gratitud, reconoce la lealtad de quienes lo apoyaron y demuestra sabiduría al resolver los conflictos. ¿Con qué? Con compasión. Ya vemos a un David cambiado, transformado, ¿verdad? Por eso es que aquí se le conoce a David ya como un hombre conforme al corazón de Dios. Adelante, hermano Marciano. Sí, algo que quisiera resaltar por lo que se refiere a Simei,
es que evidentemente su actuación desde el punto de vista de los estudiosos va en dos vertientes. O fue hipocresía para salvar el pellejo, valga la expresión directamente, o fue un verdadero arrepentimiento. Pero si analizamos a la luz de la palabra la conducta de Simei, nos puede dar referentes interesantes de lo que pudieran ser sesgos de un verdadero arrepentimiento, porque nos lleva a esta observación, por ejemplo, al verso 19: no me culpe mi Señor de iniquidad, ni tenga memoria de las males que tu siervo hizo el día en que mi Señor, el rey, salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Y el propio rey David, en su Salmo 130, habla de desde las profundidades o de lo profundo clamé a ti, Señor. Y parafraseando el Salmo, habla de que si tú no perdonaras la iniquidad, si tú no perdonaras lo malo que se hace, ¿quién perdonaría? Y entonces vemos que se está dirigiendo Simei al rey, en este caso al rey David, de la misma manera que el rey David en ese salmo, en medio de esa angustia y de ese dolor, se dirigió al Padre Eterno. Y Simei le dice: si tú no tengas en mente mis males, la iniquidad con la que actué el día que te ofendí antes de salir de Jerusalén. Y el propio rey David en su Salmo 130 habla de esa necesidad de quién perdonará las iniquidades sino tú, Padre Celestial. De ahí el que haya una conducta análoga de lo que pudiera ser en este caso Simei, a la necesidad del alma, y en este caso del salmista, movido por el Espíritu, de entender que solo el que perdona es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Como tal, podemos ver que pudiera haber sesgos de verdadero arrepentimiento, y si no, nos dan una referencia de cómo uno puede confrontar confesando su pecado. Aquí lo está confesando Simei, y además reconoce, ¿verdad?, que pecó, es decir, está confesando su pecado, porque en el 20 dice: porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de la casa de José, para descender a recibir a mi Señor. Es decir, hay una confesión de su pecado, reconocimiento del mismo, y una petición del perdón. Son sesgos que me llama la atención de Simei, que pudieran considerarse como una conducta de arrepentimiento. Nosotros, para arrepentirnos, necesitamos reconocer el pecado, tener convicción de pecado, confesarlo, pedirle perdón a Dios, y en ese arrepentimiento cambiar la conducta directamente en sentido contrario, pero no para hacer lo malo, sino para ir hacia Dios. Eso es lo importante, ¿no? Nada más quería comentar eso. Así es, el Señor tiene poder para perdonar pecados, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Ok, avanzo. El punto último, el 6. A pesar de que todo ya está bien, a pesar de que David está buscando unificar nuevamente, pues siguen los problemas, ¿verdad? Pero ahora fíjense cuál es la revuelta, cuál es el problema. Dice: nueva división entre Judá e Israel. Los que se supone que deberían de ser hermanos, pueblos hermanos, ahora hay una disputa entre ellos. Al final del capítulo surge una disputa entre los hombres de Judá e Israel, y fíjense qué tontería tan más grande, sobre quién tiene más derecho sobre el rey. Aunque David ha regresado, las divisiones internas permanecen. Este desacuerdo anticipa nuevas tensiones en el reino y muestra que la reconciliación no es tan fácil. Aún no está completada. ¿Cómo ven esto? ¿Qué les parece esta nueva disputa sobre quién tiene más derecho al rey? A ver, ¿qué piensan? ¿Quién tenía más derecho al rey? ¿Los de Judá o los de Israel? ¿Y por qué? ¿Quién dice: yo soy de la tribu de León de Judá? Ay, entonces, ¿qué partidarios son?
A ver, hermanos, hermana Carmen, ¿qué piensa? Ahí Yo está. digo que los de Israel, pastor, ¿Por qué? ¿Por qué defiende esa postura? porque pues eran los escogidos de Dios. Mm, Está como que muy ambiguo su, su postura, pero está bien. Ok, gracias, hermana Carmen. Hermano Marciano, ¿qué piensas? Sí, retomando palabras acertadas que se compartieron hace un momento, un reino dividido no avanzará, no progresará, no hay un punto de convergencia. Lo más inmaduro que se pueda tener es que la autoridad puesta por el Señor no se pueda considerar como tal y sobre ella puedan converger cualquier división. Eso es lo delicado de esto. Y cuando yo hablaba de Mefiboset, la postura interesante, yo sugeriría ni siquiera ser de Israel ni de Judá, sino ser como Mefiboset. ¿Por qué razón? Por la siguiente. El verso 30, después de que descubre que Siba le mintió respecto a Mefiboset, y Mefiboset le dice, deja que él se quede con todas las propiedades, las tierras, que Siba se quede con eso. Le dijo al rey, deja que él tome todo, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Eso es lo que a Mefiboset le interesaba, estar cerca del rey. El rey le iba a amparar, el rey le iba a guardar, el rey le iba a proteger, el rey le iba a dar la cobertura, el rey le iba a quitar la angustia, la ansiedad, porque le hace una relatoria previa en los versos anteriores de que si yo estaba condenado a morir, si yo estaba condenado ya al Seol por la misma herencia que en su momento tuve del abuelo, ¿no? Pero Ujú. tú en tu gracia, en tu misericordia, por ser hijo de Jonatán, tu amigo del alma y del espíritu, me perdonaste por gracia, y ahora tú ya llegas en paz, para mí eso me llena, deja que se quede con todo Siba, porque el rey David ya en ese deseo de estar precisamente creando esa empatía a nivel individual de individuos y a nivel de la nación, estaba honrando, estaba asistiendo, como en el caso de Bersilai, como en el caso de Siba, como en el caso de todos aquellos que fueran beneficiados, y Mefiboset solamente le dijo, a mí lo que me complace es que tú estás aquí y en paz, y que eres el rey de este pueblo, y que voy a estar bajo tu amparo, bajo tu dirección, bajo tu directriz, tú como el rey de reyes, señor de señores, temeroso del Señor, y en tratándose de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios mismo. Entonces, la postura de uno, llámese cualquier congregación, debe de ser la unión en torno a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque bajo su amparo, bajo su paz, que da la paz que no da el mundo, bajo la justicia que Él da, porque es el único justo y no hay ni uno, nosotros podemos vivir en ese resguardo, en esa cobertura y ser acreedores al reino de Dios para ser llamados hijos de Dios. Así Nada es. más, ¿no? Muy bien, buena aplicación, hermano. Muy buena postura. Hermana Carla, adelante. Sí, pues yo creo que era como conveniencia de los, bueno, de los pueblos saber quién quedaba mejor con David, ¿no? O sea, era como que lo veían a su conveniencia, siento que más que nada era eso. Y pues sí, sí es algo muy vano, ¿no? Pero a veces si nos ponemos a ver, igual dentro de las iglesias, incluso se han roto iglesias por cosas que son muy efímeras, por decir, el hermano no me saludó o el hermano me vio feo, ¿no? A lo mejor el hermano ni te voltea a ver, pero dices que te ve feo. Entonces vemos aquí que una pequeña pelea, una pequeña discusión puede llegar a algo grande, ¿no? Como dividir a los pueblos y dividir también a las iglesias, ¿no? Y eso es
grave porque pues el diablo actúa mediante eso, ¿no? ¿Cuántas iglesias no se han roto, no han cerrado por discusiones entre hermanos o hasta entre los pastores, ¿no? Entonces, de verdad hay que tener cuidado y estar siempre de la mano de Dios. Yo creo que David, aunque pecó porque era hombre, pero él se arrepintió y no lo volvió a hacer. Entonces también hay una diferencia en arrepentimiento y remordimiento, ¿no? Entonces David tuvo arrepentimiento y no lo volvió a hacer y yo creo que nuestro Dios vio eso y por eso se dice que es conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, pues yo no le iría pues a ninguno porque al que tenemos que seguir es a Cristo, ¿no? El estilo de vida de Jesús. Amén. Gracias. Amén. ¿Eres unifam? Ay. Ya estamos siendo partidarios, ¿eh? Ok, gracias. Muy bien, hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, aquí algo que veo es de que, pues prácticamente tenían que elegir, por así decirlo, un lugar a donde ir. No había más que una elección, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que ahí cada uno de los pobladores tenían que elegir según sus conveniencias. Ellos iban a elegir según la conveniencia, pero de la carne, ¿verdad? Lo humano, lo mundano. No podemos hablar de que ellos elegían, y no iban a elegir algo que no les conviniera, ¿verdad? Ellos tenían que buscar también su bienestar de esa forma. Sin embargo, por ejemplo, Mefiboset, como decía el hermano Marciano, ¿verdad? Él dice, pues yo no quiero nada, yo me quedo satisfecho con que tú regresaste, ¿verdad? Él estaba consciente en cierta forma de que había una recompensa mucho mayor que las tierras y que todo lo que iba a recibir, ¿verdad? Así es. Eh, Eso nos da cuenta de que él tenía un dolor genuino y que no había traicionado al rey David, ¿verdad? Aparte de que dice en, en algún versículo, no recuerdo cuál era, no tengo la Biblia ahorita aquí a la mano, pero decía acerca de que él pues no se había cambiado ni nada de ropa durante todo el tiempo que estuvo David ausente. Entonces, eso nos da una señal de duelo que tenía Mefiboset. Era la forma en que se expresaba en ese entonces el duelo, ¿verdad? Así es. Dejándose así la barba crecida, el cabello crecido, la misma ropa, incluso rasgando sus vestiduras en algún momento. Eh, Creo que aquí Mefiboset pues tenía una, una conducta genuina de actuar conforme al corazón del Señor también, ¿verdad? Muy bien. En este caso. Obviamente él, como se comentaba en estudios anteriores, pues él pudo haber traicionado a David porque la costumbre era acabar con toda la casa del rey que mataban, ¿verdad? Entonces aquí a Mefiboset lo pudo haber matado también el rey David y él pudo haber quedado ahí como esa semilla de discordia de ese puesto que tenía su abuelo, ¿verdad? Él pudo haber reclamado ese reino, sin embargo no le interesó en ese momento el haber reclamado algo que quizás le pertenecía por derecho humano, Ujú. pero no en cuanto al derecho divino, ¿verdad? Muy bien. Sería todo. Gracias, Gracias. hermano. Muy bien, muy bien. Interesante. Por último, hermana Naomi, ¿qué piensas? Te vemos muy pensativa. Ay, perdón, no le podía poner el audio. Ya te escuchamos. Pues con esto último, pues comparto un poco lo que dice la hermana Carla. Yo no, en política no me meto. Entonces, pues yo siento que, pues sí, el pueblo, más allá
o sea, el mismo pueblo es el que exigió un rey, ¿no? Entonces estaban como muy metidos en eso. Siento que no compartían mucho la idea de que existía un solo Dios, entonces por eso es que insistían en buscar un rey. Y pues, obviamente después empezaron a pelear por pues, a ver quién tenía como el premio. Yo siento que lo veían así como el premio, ¿no? Y, y pues no, en realidad no debería de ser así. Más bien, nunca debemos de olvidar que Dios tiene el control sobre todo y que pues no nos debemos de dejar llevar por nuestros instintos, por nuestras emociones, sobre todo porque Dios es el único que tiene el control. Así es. Muy bien, gracias. Ok, vamos a las preguntas. Hermana Carla, la primera, hermana Naomi, la segunda, y hermano Marciano, la tercera, por favor. Empezamos con la roja. ¿De qué manera podemos equilibrar el dolor personal con nuestras responsabilidades hacia los demás, como lo hizo David? Pues yo creo que Dios nos ayuda mucho, la palabra nos ayuda mucho. Somos humanos y pues Dios nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones, dolores, todo, pero también dijo que Él ha vencido al mundo, ¿no? Y que íbamos a estar con Él. Entonces, pues Dios nos da los medios, a pesar de la adversidad, Él nos da los medios como su palabra, como la oración, como la iglesia, estos estudios, para poder ver que no estamos solos. Desde el momento en que decidimos ser hijos de Dios, no estamos solos. Entonces, Dios te presta los medios para hacer esa piedra angular y decir, con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo también tengo que tomar esa parte de meditar en su palabra, de estar en su palabra y de estar con Él, porque eso es lo que a mí me va a ayudar a salir adelante. Así es. Entonces, ¿Tienes, ¿tienes problemas ahorita? sí, Sí, entonces esa pregunta, ¿de qué forma estás equilibrando ese dolor, sí, sin descuidar las responsabilidades que tienes hacia los demás, en este caso hacia la iglesia o a tu familia? yo creo que, bueno, tuve una situación fuerte y de verdad que luego pensaba que no iba, o sea, que me iba a desequilibrar. Sí hubo un momento en que dije, ay, voy a llorar, voy a gritar, voy a hacer, pero me sorprendí porque sucedió todo lo contrario a lo que yo pensaba. Como que había algo que me decía, tranquila, tranquila, yo estoy contigo y, y hasta hacer las labores de la iglesia, el lugar, sí, bueno, de cuando estás en el momento del problema y dices, ay, y todavía tengo que hacer, no, pero para mí era así como una alegría hacerlo, o sea, como un gozo al hacerlo. Entonces me di cuenta de que Dios era el que me estaba confortando porque la reacción que yo pensaba que iba a tener, no la tenía. Y el gozo que yo tenía al hacer las labores de la iglesia era, sí, era realmente un gozo. De hecho, cuando estaba haciendo las proyecciones de los cantos, hasta los cantaba, ¿no? Entonces estaba así como que, y cambiaba y así. Y me sorprendía de lo que Dios podía hacer en mí. Entonces, Amén. Muy bien, gloria a Dios. muy bien, gracias, gracias por contestar. Hermana Naomi, la naranjada, por favor. ¿Estamos dispuestos a perdonar como David perdonó a Simei o dejamos que el rencor gobierne nuestro corazón? Pues sí, eh, sí estoy dispuesta a perdonar y de hecho creo que siempre lo voy a decir, el perdonar es complicado porque creo que entendemos mal, ¿no? El perdonar. Perdonar creemos muchas veces que es como olvidar que te hicieron el mal y hacer como que nada pasó, ¿no?
y no realmente perdonar es como también ponerse de cierta manera en el lugar de la otra persona, ¿no? Para entender por qué está actuando de esa manera hacia ti. Y pues el único que perdona es Dios. Amén. Amén. Entonces, sí, siento que estoy trabajando muy bien el perdón, en especial con, con un familiar. Entonces, siento que estoy en paz, estoy tranquila. Importante, ¿no? El sentirse en paz y llevar la enseñanza que nos da Dios, ¿no? El perdonar genuinamente de corazón. Así es. Muy bien, gracias. Hermano Marciano, la tercera, por favor. Sí, cómo no. Gracias. ¿Cómo podemos contribuir a la unidad en tiempos de división dentro de nuestras familias, comunidades o ministerios? Yo recurro a la luz de la palabra de esa cita hermosa de Romanos 15, 5 y 6, que a la letra dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En función de ello y en la unidad común de todos y cada uno de nosotros, hacemos viva esta palabra y también la de la reflexión de hoy de Primera Tesalonicenses 5:11, en la cual unidos edifiquémonos, pero para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Muy bien, hermano. Muy bien contestado. Ok, pues ya tomaron captura de pantalla, ya vi que alguien la envió. Ahora la tarea. Capítulo 20. No se acaban los problemas, ¿verdad? La gente no está conforme, como que no entienden. Pero bueno, no entienden que Dios está por encima, como decía mi hermana Carla y mi hermana Naomi también, que Dios está por encima de todas las cosas. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde topa todo esto. Ahí está la tarea. Y le voy a pedir por favor a mi hermana Carla si puedes orar por favor para terminar este tiempo. Sí, pastor. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche que estamos unidos en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, para aprender de tu palabra y meditar en ella. Y meditar y practicarla, Señor. Cada clase nos enseña algo nuevo y hoy nos has enseñado que tú estás con nosotros en medio de la adversidad, en medio del problema, que como humanos tendemos, sí, a deprimirnos, a estar cansados, a tener energías bajas, que a veces enfrentamos problemas y situaciones y pues eso afecta nuestras emociones, pero también nos has dado ese espíritu para levantarnos, para estar bien y tú nos dices que no vamos a estar solos, que siempre vamos a estar contigo. Entonces, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por la vida de nuestro pastor, que siempre está dispuesto a enseñarnos y prepara estas presentaciones muy bonitas. Te doy gracias por su vida y también por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos reunidos aquí para aprender de tu palabra, Señor, porque podríamos estar haciendo cualquier cosa, pero este tiempo lo hemos destinado a ti y de verdad que estos tiempos valen mucho. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos y de mi pastor que tú los cuides y los protejas y no solo a ellos, sino también a sus familias. Y también te pedimos por los hermanos que no se pudieron conectar, Señor. Te pido que si es por una situación que no esté dentro de sus posibilidades, que tú les ayudes, Señor. Y si es por algún tema de no querer entrar o mm, otra situación similar, yo te pido que tú pongas esa duda de ellos de querer entrar, porque hay iglesias que de verdad quisieran tener estos estudios y no los tienen. Te damos gracias por, por tener estos estudios y por estar reunidos aquí. Todo esto
Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Carla. Ok, pues que Dios los bendiga, que descansen, ¿sí? Y estemos orando por esa ley que sí puede afectar grandemente al pueblo de Dios, ¿sale? Entonces, estar orando, hermanos, por favor. Que Dios los bendiga, que tengan bonita noche, que descansen. Sí, gracias, pastor. Dios Bonita los noche bendiga, a todos. bonita noche. Cuídese, por bendice. favor. Ya lo oíto ser, cuídese, por favor. Sí, hermana, ya sabe que en tiempos de frío así empiezo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Igualmente, pastor. Saludos, a pastor. Bye.